bendición alabar al Señor. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Génesis. Bueno, tenemos el gozo de otra vez tener también a Víctor y a su esposa con nosotros, así que les saludamos, que Dios les bendiga, hermanos, y a Gladys y a Luis también. Yo les digo que les saludamos 2 o 3 veces y después decimos, ustedes son parte de esta familia de Vida Nueva, así que Señor les bendiga muchísimo, y Vanessa también con su niño, Dios te bendiga también. Estaba escondido detrás de Noel y por eso no te vi de momento. Así que gracias al Señor por ustedes aquí. Y le invito a tener su Biblia abierta en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y leeremos del versículo 9 en adelante. Dice allí la Escritura: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Oremos. Señor, muchas gracias por este domingo en el que celebramos que Cristo se levantó de los muertos. Muchas gracias, porque es muy renovador pensar en este día que ni la muerte te pudo retener, y que muchos de los que traen cargas, traen luchas, en esta tarde tú puedes bendecirlos, tú puedes animarlos, sabiendo que tú sigues haciendo obras maravillosas en el siglo XXI, tú sigues operando milagros. Pedimos, Señor, que sea propicio a nuestra necesidad, que tu Espíritu Santo pueda estar acomodando tu palabra de tal manera que salgamos esclarecidos, que salgamos también nutridos con tu palabra, que la asistencia de tu Espíritu sea muy poderosa en este tiempo. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, todavía hay un arca para el siglo XXI. Así podemos titular este mensaje: todavía hay un arca para el siglo XXI. La Biblia nos narra cómo desde que Adán y Eva pecaron, la maldad fue creciendo, el pecado fue creciendo. Y desde la muerte de Abel, una disputa entre 2 hermanos, se desarrollaron 2 líneas. Se desarrolló una línea remanente que persistía en buscar al Señor, porque Abel era ese que ofrendó a Dios y agradó a Dios, y después Dios levantó un otro hombre que invocó de nuevo a Dios. Ese se llamó Set.
Y usted puede encontrar eso en el capítulo 4, versículo 26, que después que Abel murió por la maldad de su hermano Caín, dice que le nació otro hijo a Adán, y llamaron, y dice que era Set. Entonces los hombres, dice el versículo, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y encontramos aquí que también de esa línea está Enoc, que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero también paralelo siguió desarrollándose también descendientes de Caín, que tenían el mismo corazón impío y que ellos estaban llevando adelante la maldad. La Escritura nos habla que lo que llenó la copa y hizo que se desbordara el juicio de Dios fue que se empezaron a reunir en matrimonio esas dos descendencias, esas dos líneas, los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Quiere decir que aquellos hijos de Dios, aquellos que permanecían en comunión con Dios, agradando a Dios, empezaron a reunirse en matrimonio. La Biblia nos enseña que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Así que esto fue una relación matrimonial que deshonró a Dios y que le puso la tapa al pomo, como decimos. Le puso la tapa al pomo, le puso fin a las oportunidades. Y fíjense ustedes, dice aquí que dice el versículo 2, vuelvo a leer, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Los que tomaron la iniciativa aquí fueron los hijos de Dios. O sea que no fueron los hijos de los hombres que representaba la descendencia de Caín. Fueron los hijos de Dios los que tomaron la iniciativa de ir y tomar pareja de aquellos que estaban siendo infieles a Dios. Y bueno, hay quien dice que los hijos de Dios son los ángeles, pero sabe que no hay ningún rastro en el contexto de este pasaje que pueda ser hijos de Dios ángeles. Porque, bueno, esa es una razón. Y la otra, fíjense ustedes que la Biblia dice que el versículo 3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y encontramos allí por lo menos 9 veces la palabra hombre, de que el hombre había hecho el mal, el hombre había desobedecido a Dios. ¿Y quién fue la raíz del problema? Dije que los hijos de Dios. Y después, por esta unión que le puso la tapa al pomo, vino un juicio. ¿Cuál fue el juicio? El diluvio. Si la raíz del problema es los ángeles, ¿por qué no se menciona el juicio para los ángeles? La raíz del problema aquí es los hijos de Dios, que fueron los que tomaron la iniciativa. Y lo que se anuncia es un juicio sobre la tierra. Entonces, y hay muchas otras razones que podemos dar, pero solamente concentrándonos en ese aspecto fundamental de que los hombres habían escalado en su mal de tal manera que llega el momento que Dios dice: hay que enjuiciar a la humanidad. Escuché a un predicador decir en una ocasión que si Dios no castiga a la generación de los últimos tiempos, le tiene que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra. Y yo diría, y también a la gente del diluvio, porque qué maldad hay en el presente. Qué maldad. Ya no solamente se trata de uniones entre gente impía y creyente. No solamente eso. No se trata solamente de muertos. Ahora también, ¿qué diremos del homosexualismo? ¿Qué diremos de tanto desastre que hay en el mundo? ¿Cómo el mundo ha descendido más y más? Pero todavía hay un arca. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Hay un arca. Dice la Escritura en el versículo 7 de este capítulo 6: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los ángeles, a los hombres. Eso es muy importante, que he creado
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Y ese arrepentir quiere decir el dolor que Dios tenía, porque usted sabe que Dios no se arrepiente. Eso quiere decir el dolor que Dios tenía por hasta dónde había escalado la maldad humana. Entonces, debemos añadir, amado hermano, que todos los que somos amantes de leer el Antiguo Testamento, hay muchas personas que leen el Antiguo Testamento y solo encuentran que sobresale la nación de Israel, sobresalen las guerras y los conflictos de la nación de Israel con los babilonios, con los asirios, los problemas con los egipcios y de momento, y los problemas de reinos combatiendo uno contra otro, y de momento alguien pudiera pensar, bueno, ¿dónde está el sentido espiritual del Antiguo Testamento? Bueno, hermano, el sentido todo el Antiguo Testamento y todos los acontecimientos del Antiguo Testamento son un emblema de lo espiritual. Son un emblema, es un símbolo de lo que habría de venir. Y por ejemplo, todos los que vamos leyendo el Nuevo Testamento y vamos aprendiendo más y más del Nuevo Testamento, usted va a descubrir que el lenguaje que usa el Nuevo Testamento es el mismo lenguaje del Antiguo Testamento. Pero ese lenguaje aplicado al nuevo pacto, aplicado a lo eterno, aplicado a lo espiritual. Por ejemplo, es muy significativo el culto levítico, ¿no es verdad? El culto levítico con todo el sistema de sacrificio. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. La Biblia nos enseña que Cristo es el Cordero de Dios. Y también dice que debemos ofrecer sacrificios vivos, santos, agradables a Dios y sacrificios de alabanza. Así que, y así si seguimos revisando, por ejemplo, también dice que Cristo es nuestra Pascua en Corintios. Todo el lenguaje del Antiguo Testamento tiene un sentido espiritual. Eso se le llama la doctrina de la tipología, que es como Dios anunció proféticamente a través de sucesos históricos lo que habría de venir bajo el nuevo pacto, Cristo, el Evangelio y el cielo mismo. Así como nosotros, por ejemplo, también hay un triple oficio antiguo testamentario: reyes, sacerdotes y profetas. La Biblia nos enseña que Cristo los reúne los tres: Cristo es rey, sacerdote y profeta. Y los creyentes son también reyes, sacerdotes y son profetas. Entonces, muchos de los personajes del Antiguo Testamento son representación de algo que habría de venir. Muchos de los sucesos del Antiguo Testamento señalan a algo que habría de venir. Y muchas instituciones también del Antiguo Testamento son señales de algo que habría de venir. Y el suceso del diluvio, Noé, el arca, no es la excepción. Allí también encontramos un emblema que anuncia proféticamente acontecimientos finales. La maldad era mucha en la tierra, la maldad es mucha, y la maldad ha crecido de tal manera, amado hermano, que también el Señor enseña en su palabra que esta humanidad le espera un juicio final. La Biblia habla de muchos juicios, pero uno estremecedor que acontecerá es el juicio final. La humanidad está de espaldas a Dios. Incluso muchas iglesias evangélicas están de espaldas a Dios y a su palabra. Eso le llama a la Escritura la apostasía. Tiempos finales. Y yo me imagino que es situación, no sé cuánto le acontece, que a veces tienen que desarrollarse en diferentes contextos, donde a usted sufre una gran tristeza. Muchos cristianos que incluso han venido a los Estados Unidos y pensaron que el cristianismo iba a estar desbordándose, y entonces encuentran que también en la iglesia hay infidelidad al Señor. Digo, la iglesia universal. ¿Cuál lamento? ¿Cuántos lamentos en su corazón? A pesar de tantas cosas materiales y tantas oportunidades, pero hay lamento. Yo pienso en Noé y digo, ¿cuánto lamento había en el corazón de Noé?
No era fácil lo que estaba viviendo. Noé es un remanente. Noé representa, amado, los fieles. Noé representa un misionero. Un misionero en medio de grande maldad. Dice la Biblia aquí en el versículo 9 que leímos, observa su Biblia, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Quiere decir perfecto, no quiere decir que Noé no tenía pecado, sino que Noé, lo que Dios exigía para su tiempo, Noé lo cumplía cabalmente, porque en cada etapa Dios cumple cosas. Y entonces, los niños que están en la primaria y se están haciendo todo lo que se debe hacer en la primaria, decimos, ese niño es perfecto. Y queremos decir con eso, no que él sabe contenido de la universidad, sino que para su tiempo él está haciendo lo que debe hacer. Y Noé, dentro de aquella generación, las exigencias, las demandas divinas, Noé las satisfacía totalmente en su tiempo. Noé estaba haciendo todo lo que Dios quería que hiciera. Noé estaba honrando a Dios, Noé estaba adorando a Dios. Y Noé también estaba siendo un misionero, un proclamador de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Perfecto en sus generaciones. Y dice la Biblia en el versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Vieron ayer el mall? España. Hay violencia en este tiempo. Ustedes saben, no hay ningún lugar seguro. Ninguno hay. Hablando de lo terrenal. Hablando de lo terrenal. Pensando en los recursos humanos. No hay nada seguro. Hay una buena noticia que la Sagrada Escritura dice que en Dios es posible encontrar paz. En Dios es posible encontrar seguridad. El Señor es refugio seguro. ¿Cuánto decimos amén? El Señor es refugio seguro. Pero en este mundo no importa la casa que tú tengas, no importa el trabajo que tú tengas, no importa al lugar que te vayas, es inseguro. Hay violencia. Y miró Dios la tierra. Dios está mirando la tierra hoy también. El Señor está recorriendo la tierra también, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Y eso me dice a mí que Noé tenía una relación con Dios. Noé escuchaba a Dios. Noé se comunicaba con Dios. Los que permanecen con el Señor, Dios tiene mensajes para nosotros. En esta tarde su palabra es un mensaje para nosotros. El Dios que creó el habla, sigue hablando. Y dice la Biblia, he decidido el fin de todo ser, versículo 12, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofre. ¿Qué clase de locura le estaban mandando a hacer a Noé? La Biblia testifica que el Evangelio es locura. Y en este tiempo, yo recuerdo una expresión que le dijeron al gran predicador, el príncipe de los predicadores de Inglaterra, Charles Spurgeon. Le dijeron que mira qué hombre más arcaico que sigue predicando en el siglo XVIII la doctrina del siglo I de los apóstoles. Ojalá nosotros se pueda decir lo mismo, que somos gente arcaica porque seguimos predicando la doctrina de Jesucristo y de los primeros apóstoles. ¿Eso fue lo que dijeron de él? Bueno, para su tiempo Noé se había convertido en un arcaico, se había convertido en una extravagancia. La iglesia está llamada a hacer la extravagancia en el siglo XXI. Estamos llamados a hacer una extravagancia. Y entonces construye un arca. Trasladémonos por un instante, amado hermano. Piense en un momento en las multitudes que estaban rodeando a Noé. No piense en el ahora, ni piense en su contexto. Piense en el que estaba rodeando a Noé.
Noé estaba solo. Yo a veces pienso, ¿y cómo habrá estado en algunas ocasiones Noé cabizbajo? ¿Cuánto dolor habrá tenido Noé en su corazón? ¿Cuánto temor por sus hijos, por sus nietos? Y Dios dice a Noé, construye un arca. Pero estamos en sequía. ¿Para qué el arca? ¿Para qué? El mensaje del Evangelio es un mensaje extravagante, es un mensaje de locura. Y mucho, oye, con lo que avanzó la ciencia. Recientemente vi en Facebook a una persona relevante, no me acuerdo el nombre, que había dicho que si la iglesia no acepta el homosexualismo, está destinada a desaparecer. Nosotros podemos reírnos de eso porque ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Pero el mensaje de la iglesia es un mensaje desfasado, pero es la verdad, pero es lo de Dios. Construir el arca en el siglo XXI quiere decir anunciar a Jesucristo, porque el arca es Jesucristo. Usted sabe que no había alternativa para el mundo antediluviano. No había oportunidades, no había otro camino de salvación que no fuera la construcción que Noé llevó a cabo. No la había. No había más. La Biblia dice, hazte un arca de madera de gofer. Dice, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, dice de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Había un diseño. Había que construirla de una manera. O sea que hay predicadores y hay gente incluso dentro del evangelio que dice que no, que es a su manera. Ahí hay longitudes, hay un diseño, porque Dios es más inteligente y Dios sabe lo que aquel mar de agua que iba a cubrir toda la tierra, Dios sabía qué es lo que podía resistir, qué es lo que podía en verdad salvar. Y el arca de salvación para el siglo XXI, para esta generación y desde hace siglos, se llama Jesucristo. El arca ahora es Jesucristo. Y fíjese, él está construido como el arca antigua, estaba construido de la mejor madera. Alguien dice que ese gofer era como un cedro. Era una madera preciosa, era una madera buena. Era una madera valiosa. El Salvador del mundo es lo más valioso, es lo más costoso de Dios para la humanidad. Y es el único habilitado para salvar. Hay mucha gente que se llama Jesús. El nombre de Jesús es común. Pero no podemos decir que todos los Jesús, me conviene cualquier Jesús para adorarlo. Me conviene cualquier Jesús para predicarlo. Porque aunque haya muchos que se vocalicen y se verbalicen en el mismo sonido, hay uno solo que murió en la cruz de esos Jesús. Hay uno solo que es amor. Hay uno solo que se levantó de los muertos. Hay uno solo que tiene potencia salvadora. Hay uno solo que es omnisciente. Hay uno solo que es omnipresente. Hay uno solo que es intercesor. Hay muchos dioses, pero hay uno solo que tiene los atributos de la Biblia. Porque no es el nombre lo que nosotros tenemos que valorar. Es si ese que se está diciendo, ese Jesús o ese Dios, tiene los atributos revelados en las Sagradas Escrituras. No podemos predicar un evangelio a nuestro antojo. Hace años, me acuerdo un ejemplo del pastor Jorge Valdés allá predicando en las misiones. A lo mejor ni se acuerda. Él decía, porque mucha gente cuando él predicaba decía, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso es popular, ¿verdad? Entonces dice Jorge, sí, pero tú no puedes ir a pescar con arroz y frijoles o con una tortilla. Porque si tú vas a pescar con arroz y frijoles, pescarás.
Para tú pescar necesitas la calandraca, o necesitas las lombrices, o necesitas, qué sé yo, cómo se llama la variante que hay aquí en Estados Unidos. Tú tienes que pescar de la manera que es posible pescar. Hay un diseño, dice aquí. Noé no podía decir, Dios, hay que construir un barco, yo voy a hacer una chalupita según yo entienda. Yo tengo experiencia en el mar, yo voy a hacer. El arca tiene dimensiones, Jesucristo es uno solo. Y el Evangelio, este arca de salvación está expuesto de una manera, está presentado de una manera y no hay variantes. Las Escrituras dicen, solo Cristo salva. Como en el pasado solo aquel barco podía salvar, solo Cristo salva. Hay mucha gente que tiene su confianza en la política. Nos alegramos con todos los progresos políticos. Nos alegramos con eso. Pero no va a encontrar en la Biblia solo la política salva. Ningún poder habrá en la política. Tampoco la religión. Incluso aunque tenga nombre de cristiana, no es la religión que salva. El arca es Jesucristo. Y Noé está proclamando, viene un diluvio. El otro día mencioné al gran predicador McChain, que era un predicador muy consagrado, muy fiel, un predicador presbiteriano. Dice que murió con 29 años McChain, y dice que si no hubiera muerto hubiese sido uno de los predicadores más grandes de la historia del cristianismo. Y les conté que McChain estaba predicando y repartiendo tratados. Y entonces dice que apareció una mujer muy emperifollada que le dijo, joven, usted no sabe quién soy yo. Y McChain le dijo, señora, viene un día de juicio y en ese día no importa quién sea usted. Y no se interesó ni siquiera por saber quién era. Porque viene un día de juicio. El día de juicio está cerca. El día de juicio ha comenzado también. ¿Y dónde están los Noé que están proclamando el arca Jesucristo? Cada cristiano tiene que ser un Noé. La iglesia tiene que ser Noé. Dice, viene un juicio. Se derramará la copa de juicio de Dios sobre este mundo. Y solamente hay un arca dispuesto, preparada, calafateada. ¿Sabe dónde Dios calafateó? ¿Dónde calafateó Dios este arca? En la cruz del Calvario. Ese es el calafateo. Y el diseño divino Dios lo venía preparando en la eternidad. Cuando iba a nacer de María, milagrosamente Jesucristo no heredó el pecado que heredamos los hombres. Fue santo, sin pecado. Y por eso este arca y estas posibilidades salvadoras que hay en Jesucristo no las hay en otro. También hay religiones que dicen que hay intercesores y que hay humanos intercesores. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia? Que ahora podemos allegarnos al trono de la gracia libremente a través de Jesucristo, que como cuando estaba en la cruz se rompió el velo. Esa rotura milagrosa del velo representaba que había lugar. Ustedes saben que el lugar de culto tenía dos partes, el tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo. Al santísimo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Cuando se rompió el velo, Dios dice, a través de Jesucristo hay entrada a mi presencia. El arca, hay acceso a este arca salvadora. Dice la Biblia y el emblema antiguo testamentario que como hubo un misionero y un arca, Dios tiene la aspiración de que hayan misioneros, de que hayan portavoces, de que hayan heraldos en el siglo XXI diciendo vienen males sobre este mundo y hay un solo arca. Un solo arca. No hay más posibilidad. No, la gente, si yo tuviera una mejor casa, el día que yo tenga un mejor trabajo, el día que en la presidencia de los Estados Unidos ocurra, el día que tal religión vaya por aquí o vaya por allá,
Dice el Señor, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. La Biblia nos dice en la epístola a Timoteo, mire cómo dice, y leo textualmente en Timoteo capítulo, 1 Timoteo capítulo 2, el cual quiere, dice la Biblia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy importante. ¿Sabe que la verdad también está en juego? Porque ahora existe, dice el mundo, tu verdad es mi verdad. Pero dice Dios que hay una verdad absoluta. Que la creas o no la creas, es verdad. Y dice, sigue diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y sigue diciendo la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 15, versículo 16. Dice allí, una ventana harás al arca. Y eso es muy interesante. Una ventana harás al arca. Dice la Biblia, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Oigan, para los que montaran el arca, viendo la masacre y la gente ahogándose y los chillidos y la gente incómoda, eso no era fácil. Dios puso una ventana y dice, la puso en la parte de arriba. ¿Tiene sabiduría Dios? ¿Tiene sabiduría? ¿Quién podía estar tranquilo mirando el caos mientras el agua caía y el diluvio se llevaba a la gente? Los que estaban en el arca tenían oportunidad de una sola cosa. Solo veían mirar arriba. El cielo solo se veía a través de una ventana. Los hijos de Dios tienen que mirar arriba. Y solo a través de allí hay luz. Y solo a través de allí hay paz. Y solo a través de allí usted puede comunicarse con Dios. El arca de Jesucristo tiene una ventana que en la que Él se comunica para transmitir todo lo lindo y todo lo bueno de Dios. El otro día cuando predicaba de las dos muertes, usé un texto en Colosenses capítulo 3. Mire cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿están mirando allí? Buscad las cosas de abajo. Ah, bueno. Yo quería saber si ustedes estaban conmigo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay una ventana. ¿Sabe que mira, tú sabes con qué tiene que ver esa ventana con la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura viene de arriba. El otro día estaba hablando con alguien y estaba tratando de convencerle de algunas cosas y de la importancia de la revelación bíblica. Porque mira, si usted depende de los criterios humanos y de lo que diga este líder religioso y este pastor importante y el otro que tiene relevancia, debo decirle, cada creyente es responsable de revisar su Biblia. Esa es una ventana al cielo. Esa es una ventana de la luz espiritual divina. Y usted y yo somos responsables. Y en una conversación con esa persona me dice que no. Yo le dije, ¿tú crees que podemos hablar de la Biblia, de algunas de esas cosas que tú me estás diciendo? Y dice, no. No, porque yo puedo quedar mal con mi pastor. Qué tristeza a mí me dio, le digo honestamente. Yo tengo que consultar con mi pastor. ¿Sabe lo que pasó con los cristianos de Berea? ¿Cuántos han leído ahí de los cristianos de Berea? ¿Me puede dejar su mano? Si no, búscalo allí. Consulte. En los cristianos de Berea apareció el gran Pablo. Óigame, si tenemos al apóstol el gran Pablo aquí, eso sería un privilegio enorme. Usted sabe que ese es un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué hicieron correctamente los cristianos de Berea frente al gran Pablo? Escudriñaron la Escritura para ver si la predicación de Pablo se correspondía con lo que Dios decía en su palabra. Esa es la ventana de luz, la ventana de orientación. Esa es la ventana del arca. También lo que Dios ha dicho. ¿Tú sabes por qué Dios no dejó que aquella palabra que los apóstoles, los primeros apóstoles del Señor Jesucristo,
transmitieron a sus discípulos esa palabra, no quedara transmitida de boca en boca. ¿Sabe por qué no quedó? Que se transmitiera oralmente por los siglos. Porque corría el riesgo de ser adulterada, de ser tergiversada. Usted puede verlo continuamente, cómo se tergiversan los mensajes orales. Ocurre un accidente en la esquina y hay 20, 50, 60 gente se reúnen y todo el mundo sale diciendo lo que le pareció. Y una gran parte de eso termina tergiversándose. Y Cristo dijo, para usted ser garantizado, apóstoles míos, ustedes tienen, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, ustedes en primer lugar tienen que haber estado conmigo desde el principio de mi ministerio y después haber sido testigos de mi resurrección. Y ahora, después que ustedes cogieron eso de primera mano, ustedes lo van a plasmar de manera escrita para los siglos. Y entonces la inspiración y la Sagrada Escritura ha quedado registrada. ¿Cómo se conserva el mensaje inspirado? En la Escritura. Y todo el que se considere cristiano tiene que ser sometido al juicio de la Sagrada Escritura. Y todo el que se considere predicador de la palabra de Dios tiene que ser sometido al juicio de la Sagrada Escritura. O si no, estaremos en el mismo engaño del catolicismo romano, que le dio crédito a la tradición y al Papa más que a la Escritura, con otro nombre. Y yo le decía a esta persona, mire, la Biblia es la ventana para que usted pueda conocer la Sagrada Escritura. En la Edad Media se decía que la ciencia, la madre de las ciencias era la teología. La teología es el estudio de Dios, la doctrina. Y entonces, porque el estudio de Dios es una ciencia que tiene que ver con cosas espirituales, eternas. Pero el científico impío, mundano, y también, y no solamente eso, sino también de cosas, el científico secular tiene su objeto de estudio por debajo. Si es un veterinario, tiene al perro ahí a su mano y coge el perro y lo estudia. Y si es alguien que estudia la naturaleza, puede tener acceso allí a la piedra, puede tener acceso a la planta, a los árboles, puede tener acceso a todo ese mundo material, creación de Dios, para estudiarlo a su antojo. Porque su objeto de estudio está por abajo. Pero el objeto de estudio del cristiano está por arriba. Y Dios no está ahí a la mano tuya como tú quieras, a tu antojo. Entonces, el estudio de Dios depende, como nuestro objeto de estudio está por arriba, depende de la ventana que Dios ha abierto a través de la cual podemos acceder. Únicamente podemos saber que Dios es una Trinidad a través de la Sagrada Escritura. Únicamente podemos saber del amor infinito de Dios a través de la Sagrada Escritura. Podemos saber del carácter, de los atributos, de las características divinas. Tiene que revisar la Sagrada Escritura, porque a través de la naturaleza podemos saber que hay un Creador. Pero los detalles de ese Creador, solo la ventana de revelación. Ese Dios que está por encima abrió una ventana. Y solo una. Como en el arca era una, solo hay una. La palabra de Dios que viene respaldada, que viene avalada por el Espíritu de Dios. Yo nunca me voy a poner bravo porque me cuestiona la enseñanza que yo estoy transmitiendo. Porque yo voy a decir, si lo que yo estoy enseñando es de Dios, usted lo que va a hacer es corroborar. Y si yo me he equivocado, pues qué bueno que alguien me ayuda a encaminarme. ¿Cuánto decimos amén? Desconfíe de los que no quieren que usted cuestione su enseñanza. Dice la Biblia, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. ¿Y cuántas puertas tenía el arca? La puerta. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, amado. Miren, para la mente
Para la mente que nunca ha sido instruida en cristianismo, que no sabe nada de la Sagrada Escritura, es costoso saber que la salvación es una obra de la gracia de Dios, que es un regalo. Eso es costoso. Yo decía, ¿cómo algo tan grande, algo tan sublime, eso así Dios me lo regala? La Biblia nos enseña que hay porque acuérdense que el arca es Jesucristo. La ventana la tiene el arca y la puerta, ¿quién la tiene también? El arca. Pues Jesucristo es acceso a Dios. Porque una puerta quiere decir acceso. Eso es lo que quiere decir. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la puerta, Jesucristo lo que está diciendo es, yo soy el acceso. Usted sabe que eso no es literal. Que es una metáfora del Señor Jesús enseñando que Él es el acceso. Y esa puerta habla de también la metodología que el Señor Jesucristo ha dispuesto para llegarse a Él. Yo recuerdo en un lugar donde yo hacía misiones, que cada cierto tiempo venía gente, en las Navidades venía gente con dinero y me decía, mira, aquí para la iglesia y para quedar bien con Dios. Era Dios que me ayude. Y daba una ofrenda ahí. Y gente en la iglesia, Dios tiene que estar muy contento conmigo y me tiene que dar todos sus favores, porque si tú supieras todo el gran arsenal de obras y de actitudes y de pasos que yo he dado. Y otro dirá, yo soy el primero en pasar la taza de café por la cerca para mi vecino. Así que Dios tiene que estar muy contento. Muchas preguntas, mucha gente puede estar pensando que esto se trata de hacer, de obrar. Y que Dios va a estar contento porque nosotros hacemos muchas cosas. Pero la Biblia nos dice que la puerta, Jesucristo exige fe y arrepentimiento. Y tú sabes, hay gente que cree que fe es obrar, pero la Biblia presenta la fe como descansar. Porque la Biblia contrasta la fe y las obras. Nunca la Biblia contrasta la fe y la gracia. No, la Biblia dice que la gracia es de fe. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia pone en contrapunteo, no es la gracia y la fe. No. Revise su Biblia. Es la fe y la obra. Porque Abraham creyó y le fue contado por obra. Pero no hizo obra. Abraham no obró, porque si hubiese obrado, dice la Biblia, que le hubiese sido contado como salario. Pero la salvación no es un salario, no es algo que tú te ganas y que Dios dice, sí, yo debo premiarte por lo que has hecho. De ninguna manera. Entonces, la puerta de Jesucristo dice que es descansando en Él. Porque si hubiese sido por la obra, Dios hubiera dicho, mira, sean gente que hacen cosas, yo voy a seguir aquí en mi trono de gloria en el tercer cielo, y sean gente que hacen obras y que hacen cosas buenas y que ayudan a todo el mundo y le dan comida a la gente, que ustedes van a entrar para aquí. Dice, no, es por gracia. Dice, para que nadie se gloríe. Entonces Jesucristo, la puerta, dice que esta puerta para nosotros es confianza y arrepentimiento en Él. Porque si tú confías también en otro ser humano, confía en tú mismo, porque a veces también la fe está ampliamente expuesta. Yo me quedo frío, hasta los materialistas están hablando de fe. Todo el mundo habla de fe hoy en día. La fe, y cualquiera en el trabajo te da 2 palmadas en la espalda. Él no cree en Dios ni de juego, pero le da 2 palmadas y dice que hay que tener fe. Sí, pero estamos hablando de la fe evangélica, estamos hablando de la fe que tiene que ver más con el objeto de la fe. Porque la fe en la fe, eso es nada. Es fe en Jesucristo. Y fíjense que la Biblia nos enseña que la fe, una fe endeble, una fe pequeña, una fe mínima como el grano de mostaza, ¿qué hace? Mueve montaña. Pero muy importante, ¿en quién está depositada la fe? La fe
esta que hace que tú accedas por esa puerta, Jesucristo, es la fe en el gran Dios, es la fe en el poderoso Dios, es la fe en el creador de los cielos y la tierra, es la fe en el que murió en la cruz y resucitó el tercer día. El consumador, autor y consumador de la fe. Todos los que están confiando en obras, en su historial y en sus posibilidades están fracasados. Dijo el teólogo del tercer siglo, San Agustín, que las buenas obras son grandes pasos, pero fuera del camino. Y esta oferta la tiene el cristianismo nada más. Esta oferta la tiene la Biblia nada más. Todas las otras religiones no compiten, porque se compone de lo que tú hagas, de tu esfuerzo, de tu carga. Hoy tú puedes salir descansado. Dice, lo mío lo llevó Jesucristo. Lo mío está en sus manos. Esta es la puerta. El arrepentimiento también, que tiene que ver con cambio. La palabra neotestamentaria para arrepentimiento es metanoía. Quiere decir cambio. La palabra griega. Entonces, cambiando tu actitud de obrar a tu forma de obrar según tu criterio, para ahora obrar según Dios y confiando y descansando en lo que Él ha hecho en nuestra vida. Esta es la propuesta de Noé. Allí, mire, hermano, frente a la puerta de Dios, los que no quieren bajar el cocote no pueden entrar al arca. La jirafa es muy alta, muy empinada, pero cuando Noé la traía para el arca, si esa jirafa no baja, entra la jirafa. Todo el mundo tenía que acomodarse por la puerta, porque la puerta es el diseño divino. Todo el que quiere entrar al arca tiene que acceder según el criterio de Dios. Acomódate. No es Dios acomodándose a ti, eres tú acomodándote a Él. La jirafa tiene que bajar la cabeza y el otro tiene que ponerse de lado. Pero todo el mundo tiene que acceder según el criterio divino. Nosotros tenemos que enseñar la superioridad de Dios sobre nuestros criterios. El camino de salvación divina es un camino más excelente, es más inteligente. Y es el que nos brinda la verdadera oportunidad. Dice la Biblia, el versículo 17, y es aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Tenemos que preocuparnos por la salvación de nuestra familia. Qué buen padre, qué buen cabeza de familia que todo el mundo entró en el arca. Y nosotros tenemos que procurar la salvación de nuestras familias. Un cristiano tiene que creer plenamente en lo espiritual y en lo que Dios ha dicho. Y es más grave que alguien esté fuera del arca. Es mejor estar en el arca con cáncer que fuera del arca sin cáncer. Es mejor estar en el arca con tumores que fuera del arca sin tumores. Y eso quiero decirle eso porque a veces hay cristianos que se alarman porque su hijo, su familia, su mamá ahora está enfermo de muerte, pero no se preocuparon ni se alarmaron cuando estaban fuera del arca Jesucristo. Él entró con toda la familia. Nosotros, yo creo que no hay nadie de nosotros que no tiene alguien que es de nuestra familia, pero no conoce a Cristo. Como Noé, nosotros tenemos que procurar que entre al arca. Porque mire, los cristianos también creemos en los milagros físicos. Totalmente, radicalmente. Dios sana toda enfermedad. Pero, quiero decirte algo. En la eternidad, ¿de qué vale que Dios me haya sanado un cáncer? Porque los que Dios los sanó de cáncer y murieron sin Cristo, están en la eternidad sin Dios. Las sanidades físicas en la eternidad no tienen relevancia.
Y debemos orar por los enfermos. Y tenemos 1000 testimonios aquí mismo de la obra de Dios. Pero usted debe saber que la salvación de un alma es un milagro superior, amado hermano, superior. El gran milagrazo que el Señor Jesucristo hizo con Lázaro, que le dijo, Lázaro, ven fuera, tuvo que decir el nombre, porque si dice ven fuera, a lo mejor se levanta por los muertos y sale para afuera. Si Cristo nada más se le ocurre decir, ven fuera, sale todo el mundo. Porque hay una potencia milagrosa y potente en Dios. Y creemos en eso hoy. Pero Lázaro fue levantado de los muertos y llegó su día y se murió de nuevo. ¿Y tú sabes dónde estaba la garantía de Lázaro? Que entrara en el arca de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que procurar que la gente entre con Dios. En serio. Independientemente de todas esas situaciones físicas que tenemos y que el Señor también opera en ellas. Me encanta que él haya entrado con esa familia. Me gusta eso, qué lindo. Y dice, y todo lo que vive, de toda carne, de 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Hay gente que nosotros tenemos que batallar con ellos. Yo me imagino cómo habrá sido la fajazón de Noé con un león, para meterlo ahí, un cachorro de león. Ahí Noé prendido con el león. Oye, hay que meterte para allá, con el puerco espín. Bueno, hay gente en este mundo impío que son leones, porque estamos en la selva, los leones de 2 patas. Y hay puerco espín, y hay jirafas, gente orgullosa. Hay todo tipo de variedad, pero no estaba preocupado por las almas. Le conté de aquel que decía que nosotros estamos defendiendo la teología de la arca. Se lo conté hace algún tiempo. Y yo dije, ¿qué teología es esa? Porque a mí me gusta el estudio de la teología. La teología del arca es, sálvese quien pueda. Ya estoy arriba, que se chive el vecindario, que se chive la gente de mi trabajo, que se chive otra gente de la familia. Esa teología no es la que se defiende aquí realmente. Porque Noé fue inclusivo. Todos. Y Noé proclamó y sufrió y caminó para que la gente supiera, viene un diluvio, Dios lo mandó. No podemos conformarnos, hermano. ¿Sabe que tenemos una misión? Esta iglesia local existe. El Señor usó a nuestro hermano Pastor Jorge para que un día apareciera esta iglesia y el Señor quiere que esa iglesia, que todas las iglesias locales prosperen, avancen. Porque las iglesias locales son de la Biblia. Por eso en el libro de Génesis, de Apocalipsis, encontramos la iglesia de Esmirna, la de la Odisea, la de Éfeso. Y vos somos una iglesia más. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos Noé. Yo quiero que venga Jesucristo y puedas escuchar su palabra y te congregue con nosotros y puedas crecer espiritualmente y que la iglesia se convierte en una antesala del cielo. ¿Cuánto queremos eso? Yo vengo contentísimo los domingos para adorar a Dios y para verlos a ustedes, porque para mí es una alegría verlos. El Señor quiere que eso cada vez sea un contagio más grande y que nosotros traigamos los leones y los puercos espín y las jirafas y las gallinas y todo el mundo se meta aquí con el Señor. Porque acuérdate que es Jesucristo, su ventana y su puerta. Terminando aquí, dice la Biblia, versículo 20, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Sabes que Jesucristo es sustento? Nosotros estamos, Jesucristo, en el arca de Jesucristo hay sustento para el alma. Satanás le hizo una propuesta al Señor de que se alimentara físicamente. Y dice Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una pila de gente loca y desquiciada porque no han querido alimentarse de la palabra de Dios. Y hay gente raquítica espiritualmente porque no quieren alimentarse de la palabra de Dios.
En el arca, con Jesucristo, es que usted puede ser saciado. Porque si bien es importante el alimento físico, mucho más es el alimento espiritual. Vamos nosotros a ser gente que aspira a estar robusto con Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios robusto. En estos tiempos, hermano, se está dando mucha comida chatarra. Espiritualmente digo. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Tú me quedo solo aquí. Mucha. Yo a veces, hermano, a mí me encanta escuchar un mensaje de otro predicador y de otro pastor. Oye, mira que hay que caminar para escuchar algo. Salgo flaco, muerto el hambre. En el arca ahí, donde Jesucristo no es expuesto claramente, usted quedará raquítico. Y será una víctima del poder satánico y de la falsa doctrina. Será una víctima. Y tenemos la aspiración que el Señor pueda nutrir nuestra alma. Tenemos la aspiración de que el Señor enmiende todo lo que tenga que ser enmendado en nosotros, pero que nosotros vamos a ser fieles a su palabra. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios porque Jesucristo, el arca de Dios en el siglo XXI, sigue ofertándose. Y vamos a pedirle, Señor, yo quiero ser el Noé del siglo XXI. Señor, muchas gracias por esta tarde. Qué bueno es estar contigo. Los que estamos aquí, te amamos. Queremos nutrirnos de tu palabra. Tenemos la aspiración de ser una iglesia, Señor, que te refleje a ti, que te satisfaga a ti. Donde tu palabra es expuesta fielmente. La palabra que nutre el alma. Señor, concede que seamos una iglesia que recomienda el arca, que recomienda el arca de salvación, Jesucristo. Ayúdanos a ser los Noé de estos tiempos. Te suplicamos, Señor, que esa fuerza que viene de ti esté en nosotros. Que podamos, Señor, los que estamos ya en el arca, acceder a esa sola ventana de tu palabra, esa ventana donde viene la paz, donde viene la luz, donde viene la orientación divina, y que, Señor, muchos puedan ejercer fe y arrepentimiento y encuentren salvación, porque aunque tú has prometido que no habrá otro diluvio, sin embargo habrá juicio, Concédenos, Señor, ser proclamadores, aunque seamos extravagantes, aunque se burlen, aunque nos griten, aunque no nos reconozcan, tú nos reconocerás. Oro por cada hermano que tiene una necesidad especial y que necesita del actuar tuyo sobre las almas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.